Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. En este pasaje, que es un poco largo del Evangelio que escuchamos hoy, vamos a tomar la última parte de este Evangelio, porque si quisiéramos abarcar todo no terminamos hoy, pero vamos a abarcar la última parte del Evangelio, donde Jesús le pide a Pedro, le pide esa triple expresión de amor. Pero recordemos que Pedro había negado 3 veces a Jesús. Pedro sabe que eso es una traición y que es una traición grave, y le dolió tanto a Pedro, le dolió tanto que muchas personas dijeron y creyeron que Pedro había llorado esa traición todo lo que le restó de vida. Incluso hay un arbolito que se llena de unas semillitas color gris, con las que se utilizan mucho para hacer rosarios, y se tupe el arbolito, el arbustito se tupe de esas semillitas, y se le llamaron las lágrimas de San Pedro, porque dicen que San Pedro lloró abundantemente y toda la vida la traición.
Pero no fue así. No fue así. Así hubiera sido lo normal, pero no fue así. Esos sentimientos de culpa y remordimientos no hubieran dejado a Pedro hacer uso de la autoridad que Jesús le había dado al ponerlo como príncipe de los apóstoles. Porque cada vez que Pedro hubiera querido hablar y poner las cosas en su lugar, hubiera pensado, yo lo traicioné, no tengo derecho a hablar, yo soy de lo peor. Y no hubiera podido hacerlo. Entonces Jesús viene al rescate de Pedro para que no se quede inmerso en sus sentimientos de culpa, en sus remordimientos. Y así como rescata a Pedro, así también nos quiere rescatar a nosotros, los que nos hemos equivocado, los que hemos hecho cosas que hubiéramos deseado nunca haber hecho. Viene Jesús también para rescatarnos de todos los errores que hemos cometido para que podamos corresponderle. Así de que, vamos a ver cómo rescató Jesús a Pedro, cómo lo rescató. Pedro ciertamente en ese momento no podía dejar de pensar en la traición. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién puede dejar de pensar en estuve a punto de perderlo todo? Yo dañé a la persona que más amo. ¿Quién se le puede olvidar tan fácilmente esas palabras? ¿A quién? Pues Pedro también las tenía, era un ser humano normal como nosotros. Entonces Jesús lo que quiere es que Pedro, en lugar de que esté pensando en la traición que sí cometió, quiere que Pedro ponga su atención en que Jesús sigue amando a Pedro. En lugar de pensar en el error que cometiste, centra tu atención en el amor que Jesús te sigue teniendo. Y para que Pedro se diera cuenta que Jesús lo sigue amando y Pedro se diera cuenta que Jesús sigue confiando en él, no le quitó el principado de entre los apóstoles, sino que lo confirmó como príncipe de los apóstoles. Solo a él le dijo, pastorea mis corderos. Solo a él le dijo, pastorea mis ovejas. Por eso es que él es el jefe visible, la cabeza visible de la iglesia, el Papa. Todo el que es sucesor de Pedro, porque, por ejemplo, el Papa que ahorita tenemos, Francisco, no es sucesor del anterior, de Benedicto. Él no es sucesor de Benedicto, él es sucesor de Pedro. Todo el que cuando muere un papa sigue otro que va a ser el sucesor de Pedro. Por eso nosotros tenemos esa autoridad que Jesús le ha dado a Pedro sobre la iglesia. Entonces Jesús lo confirma ahí, pastorea mis corderos, no solo las ovejas, los corderos. Y luego también se va Jesús a referir a las ovejas alejadas, también porque Pedro tiene que ir a buscar esas ovejas alejadas. Pedro entonces tiene que pensar en el amor que Jesús le sigue teniendo, ¿sí? Y también tiene que pensar en el amor que él le tiene a Jesús, no solo en la traición que cometió, debe de poner su atención también en el amor que él le tiene a Jesús. Es un amor muy grande. Pedro, más o menos por el año 67 después de Cristo, morirá crucificado. Lo van a agarrar, ya Pedro era un anciano, lo van a agarrar, lo condenan a muerte y una muerte de cruz. Y entonces lo van a crucificar sin la flagelación, sin la coronación de espinas, simplemente lo iban a crucificar. Los romanos a los peores malhechores los crucificaban, los dejaban clavados en esa cruz y había personas que llegaban a durar hasta 3 días ahí en agonía. Pedro, cuando le dicen que va a morir crucificado, solo pide un favor, Pedro. Y dice Pedro, les voy a pedir el favor de que yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Por favor, volteen la cruz. Y agarraron la cruz, lo crucificaron, la voltearon y la clavaron en el suelo. Por eso es que el Papa ha traído a veces el signo de la cruz invertida. No es la cruz de Cristo, es la cruz de Pedro. Cuando la cruz invertida es la cruz de Cristo, es del satanismo. Cuando la cruz invertida es la cruz de Pedro, no tiene nada que ver con el satanismo. No tiene nada que ver, es la cruz de Pedro porque Pedro murió con la cruz invertida. Este es el amor que va. Fíjense cuánto amó Pedro a Jesús y cuánto amó Jesús a Pedro. ¿Cuánto amó Jesús a Pedro? Hasta morir en la cruz por él. ¿Cuánto amó Pedro a Jesús? Hasta morir en la cruz por él.
Esta es la enseñanza que nos están dando el día de hoy. Cuando una persona se sacrifica por el que ama, irremediablemente crece el amor. Siempre que uno se sacrifica por una persona que ama, el sacrificio hace que crezca el amor en el que está haciendo el sacrificio y el amor por aquel que se está haciendo el sacrificio. Platican de una niña que estaba en la escuela primaria y tenía una mamá que estaba de su cara muy desfigurada. Y entonces a la niña le daba vergüenza que su mamá fuera porque todas las demás niñas la criticaban y decían que se veía muy fea porque estaba toda deforme de la cara. Y entonces un día la niña le dice: mamá, ¿por qué estás así de la cara? Y la mamá le dice: mira, mijita, cuando tú eras una niña se nos quemó la casa. Cuando yo llegué toda la casa estaba en llamas y tú estabas adentro en la cuna. Entonces me metí dentro de la casa y me empecé a quemar. Con las cobijas que había te envolví a ti mientras yo me quemaba y salí corriendo. Por eso quedé así. Y la niña voltea, la mira, le dice: qué bonita estás, mami. El sacrificio. El sacrificio, eso es lo que muestra cuánto te amo. Tanto cuanto me puedo sacrificar por ti. Eso es cuánto te amo. No cuántas mariposas siento en el corazón o en la panza. Eso no es el amor. Sino en la capacidad que yo tenga de sacrificarme por ti. Por eso, ¿cómo es el amor de las mamás por los hijos? Las mamás aman con el sacrificio, se sacrifican en todo, ¿sí? Como en esta niña recibió el amor de su mamá no solamente de palabras bonitas, recibió como una expresión de amor el sacrificio de la mamá. ¿Y cómo va a corresponder esa niña al amor de la mamá, a ese amor sacrificado de la mamá? ¿Cómo va a responder? Con la obediencia, con el sacrificio de la propia voluntad para hacer la voluntad de la mamá, la obediencia. Entonces las mamás tienen la capacidad de sacrificarse por sus hijos y a los hijos solo les queda una posibilidad de demostrar amor: obedeciendo. No dando besitos, obedeciendo. Los besitos son buenos, ayudan, pero no tienen nada que ver. Si la mamá no es capaz de sacrificarse, no hay amor. Y si el hijo no es capaz de obedecer, tampoco lo hay. Tampoco lo habría ahí. Entonces, así es como Dios quiere que se vaya manifestando el amor entre nosotros. Cuando crece, cuando la mamá se sacrifica, los papás se sacrifican por los hijos y los hijos se sacrifican su voluntad para hacer la voluntad de sus padres, y todo esto lo hacen por el amor de Dios, por amor a Dios. Ese amor crece hasta llegar al cielo. Ese amor crece, ese amor no puede morir. Ese amor no puede morir, solo puede perfeccionarse cada vez más hasta quedar totalmente divinizado. ¿Qué significa divinizado? Que ya sea Dios el que ama en nosotros y es Dios el que ama a través de nosotros. Este amor humano ha quedado divinizado, pero no se puede si no es a través del sacrificio. Si no es a través del sacrificio, la mamá cuando ama a su hijo y su hijo le pide algo, la mamá sabe y se resiste y aguanta el chantaje y aguanta las lágrimas, pero no le da algo que le pueda perjudicar. Ese es más amor que dar todo lo que el niño pida. Cuando se sabe dar lo que al niño le conviene, le ama más, le ama mejor todavía. Cuando el amor es pasivo, cuando el amor solamente espera recibir, cuando el amor espera recibir, ya no se trata de un amor verdadero. A eso es lo que nosotros le hemos llamado el amor propio. Es cuando es lo que se le ha llamado el amor por conveniencia. ¿Sí? Ese te amo por lo que me das es un amor imperfecto, porque el día que dejes de darme, dejo de amarte. Te amo por lo que me das. El día que no tengas para darme, se acabó el amor. Eso solamente era conveniencia, no es algo perfecto, y por eso no puede aspirar a ser eterno. No puede aspirar a ser eterno porque no es divino.
Cuando el amor de Dios está en nosotros, vamos a sentir la capacidad de sacrificarnos por aquellas personas, no solo que amo yo, sino las que ama Dios. ¿Por qué? Porque si el amor de Dios está en mí, yo puedo amar a los que Dios ama. Pero si solamente es mi amor, entonces yo voy a amar a los que yo quiera amar, para los que me alcance a amar. Pero si es el amor de Dios el que viene a mi corazón, entonces se tiene amor para todo el mundo y para todas las circunstancias. Entonces, vean cómo dentro del amor está muy involucrado el sacrificio. Después del pecado original, antes del pecado original no hacía falta nada. Para Adán no era un sacrificio obedecer a Dios, porque todo lo que Dios le pedía que hiciera era agradable para él y era bueno para él. Por lo tanto, no era difícil. La dificultad para la obediencia viene después del pecado original, viene después del pecado. Vean cómo esto también está expresado en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le quiere regalar a Abraham la promesa de que de él va a nacer el Salvador, que va a formarse un pueblo donde que va a nacer de Abraham el pueblo, y en ese pueblo va a nacer el Salvador. Antes de esa promesa, Dios pone a prueba el amor de Abraham. Antes de esa promesa, le preguntó prácticamente Dios a Abraham: Abraham, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que a tu hijo pequeño, a tu hijo único, el único de la mujer que amaba? ¿Me amas más que a tu hijo único? Y Abraham le dijo que sí. Agarró a su hijo Isaac, lo subió al altar, y cuando le iba a clavar el cuchillo, Dios lo detiene. Nada más quería saber hasta dónde me amabas. Tú me amas hasta el sacrificio, ¿sí? Y él es Dios, ya estaba dispuesto a entregarse al sacrificio por Abraham. Sí, Dios está dispuesto a entregarse a la cruz por amor a Abraham, y lo va a hacer a su debido momento. Y Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo único. ¡Qué amor tan grande! Es un amor hasta el sacrificio de los dos. ¿Quién puede acabar ese amor? ¿Qué circunstancias podrían destruir ese amor? Ningunas. El amor que se destruye es el amor propio. Cuando no es el amor verdadero, cuando es el amor propio, ese sí se destruye y ese sí está bajo condición. Por eso, ¿qué fue lo que le preguntó Jesús a Pedro? No le preguntó: Pedro, ¿ya no me vas a volver a traicionar? No, le preguntó que: Pedro, ¿me amas? ¿Y me amas más que estos? ¿Me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, haz lo que yo quiero que hagas y no lo que tú quieres hacer. Es lo que dicen las mamás también. Llega el muchachito y le dice a su mamá en el 10 de mayo: mami, te quiero mucho. Y la mamá: si me quisieras, me harías caso. Ahí está la expresión del amor a través de la obediencia, porque es el amor que conviene. Es el amor que conviene. ¿Qué gana la mamá con que el hijo le dé muchos besitos y luego exponga su vida jugando en la bicicleta entre los carros? ¿Qué gana con eso? Lo que ella gana es cuando él le obedece. Entonces, muéstrame el amor de esta manera concreta. Si eres pequeño, obedece. Es todo lo que pide Dios. Si eres pequeño, obedece. Si ya creciste espiritualmente, haz todo lo que Dios te ha dicho. Realízalo, haciendo que ese amor de Dios vaya creciendo en ti. Por eso Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. San Pablo también, entendiendo esto, nos va a decir: aspiren al don más excelente de Dios. ¿Y cuál es el don más excelente de todos de los dones del Espíritu Santo? El amor, la caridad. Ese es el más grande. ¿Por qué? Porque dice San Pablo: todos los demás dones que Dios te dé después de tu muerte desaparecerán. Solo se quedará contigo el don del amor. Ese nunca se va a separar de ti. Si recibes el don del amor se perfecciona con la muerte, no se acaba. Los demás ya no necesitas. ¿Alguien va a necesitar el don de lenguas para alabar a Dios en el cielo? No, nadie lo va a necesitar. ¿Alguien va a ocupar el don de visión? Vamos a estar viendo el cielo todos. ¿Para qué ocupas el don de visión? ¿Alguien va a ocupar el don de profecía? Todos vamos a ver y escuchar a Dios. Todos esos dones quedan fuera ya. Solamente va a permanecer uno, dice San Pablo, el más excelente de todos, que es el amor.
la capacidad de amar, la capacidad de amar. Por eso repito las palabras de San Pablo: aspiren al don más excelente que es el amor. Todos los demás desaparecerán. El amor crecerá hasta la plenitud. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si tienes uno de los dones de Dios, sabiduría, tienes algo de Dios prestado. Pero si tienes el amor de Dios, tienes a todo Dios en ti. Si yo tuviera la sabiduría, tengo algo de Dios. Tengo el amor de Dios, tengo todo Dios, porque Dios es amor. Ese es el más grande. Ese es a donde debemos de aspirar. El que ama ha resucitado con Cristo. El que no puede amar ni a los que lo rodean o no puede amar a sus enemigos es porque el amor de Dios no está en él. Hay amor humano, pero no está el amor divino. El amor divino se caracteriza en eso, que nos hace capaces de amar incluso a nuestros enemigos, como Jesús en la cruz. Todavía no lo terminaban de matar y Jesús: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, justificándolos todavía Jesús en la cruz. Ese es el amor divino, ese es el amor divino. Cuando el amor es verdadero, el amor no es ocioso. El amor, cuando es verdadero, no es ocioso, como lo hemos mencionado otras veces, ¿no? Llega el viejillo ahí y la viejilla está enterada en cama porque trae una migraña tremenda que se siente hasta mareada, y llega el viejillo y le dice: vieja, tengo hambre. Ahí busca en el refrigerador. ¿Tienes 2 manos? Haz algo ahí, ándale, abre el refrigerador y busca qué. Y porque ella está con un tremendo dolor de cabeza. Y al ratito llega el nieto chimuelo, el consentido de la abuela, ni siquiera le dice: abuelita, tengo hambre. Se levanta a hacerle algo de comer. El amor no permite que la persona esté ociosa. No permite el amor que la persona esté ociosa. No está satisfecha si no está haciendo un sacrificio por la persona que ama. Si no está haciendo un sacrificio, no está contenta. Por eso los que aman, cuando la mamá ama a sus hijos y están todos comiendo y a su hijo se le está acabando la soda, agarra de la suya y se la da. No le hace que ella no tome, pero que su hijo tome. Siempre está buscando qué sacrificar, cómo sacrificarse por el que ama, Hace tiempo, cuando iba a llegar el Día del Padre, no sé si lo vayan a sacar estos años, sacaban un anuncio ahí en la televisión para lo del Día del Padre, y donde era un muchacho de esos codos, ¿verdad? Que sale a mediodía para no dar sombra, de esos codos. Y siempre lo presentan ahí con sus galletas, comiéndosela escondido sin quererle darle a nadie. Si alguien le pedía, se enojaba, y de repente alguien le dice: ¿me das una galleta? Y empieza a tambalearse por dentro, pero inmediatamente reacciona y da la galleta, pero era su hijo. Ese es el amor. El amor verdadero te da la capacidad de sacrificarte a ti para que tenga vida aquel que amas. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Por eso Jesús lo dijo: nadie tiene más amor que el que da la vida. No que el que dé más besos, no que el que diga más veces te quiero mucho, no. El que tenga la capacidad de sacrificarse. Nadie tiene más amor que el que da la vida por el que ama. Ese es el que tiene más amor. El que ama siempre da de lo que más ama. Fíjense esta característica, qué importante es. El que ama siempre da a la persona que ama lo que esa persona más amaba. ¿Por qué? Hagan de cuenta que este muchacho tiene una bicicleta que es intocable. Si uno de sus hermanos toca la bicicleta, ya no hablemos de que se sube a ella. Toca la bicicleta, casi tiene ganas de matarlo. Es su bicicleta y nadie puede tocarla, y tiene su bicicleta impecable. Pero cuando se enamora de la muchachita y la muchacha le dice: ¿me prestas tu bicicleta? Claro. Pero hay lodo, no importa. ¿Por qué? Porque tú vales más que la bicicleta. Por eso puedo perderla, porque tú vales más que la bicicleta. Después de casados que ni se la pida, pero antes de casados.
Tú vales más que la bicicleta. Esa es la característica del amor. La característica del amor es el sacrificio. Cuando tú no tengas nada que valga más que esa persona, es a la persona que más amas. Cuando nada valga más que Dios, es a Dios al que más amas. Ese es el termómetro, esa es la manera como nosotros vamos a poder descubrir si verdaderamente amamos a Dios, si verdaderamente amamos a una persona, en la capacidad de sacrificio que nosotros vamos a tener por esa persona. Por eso dicen que el que ama se saca el pan de la boca, se queda con hambre para evitarle el hambre a la persona que ama. El que ama es así. Y el amor verdadero nunca ve obstáculos. El amor verdadero no ve obstáculos. Si la novia quiere una nieve y la nieve hay que subirse a un árbol, se trepa al árbol el muchacho. Si tiene que subirse a un edificio, aunque él tiene miedo a las alturas, se sube al edificio, porque esa persona vale más que él. Solo por eso es capaz de sacrificarse a sí mismo. Esa es la señal del verdadero amor. Esa es la señal de que el amor de Dios está en nosotros. Pero cuando el amor de Dios sea pleno, no solamente va a ser eso por una persona, sino por todas las que Dios ama. Por todas las personas a las que Dios ama. Por eso repito, el amor verdadero no ve obstáculos, el amor verdadero no mide las consecuencias, no les importa, al que ama no les importa qué hacer, no les importa. Cuando el amor es verdadero, no cuentan, las mamás nunca cuentan cuántas veces han perdonado a sus hijos. Y a todas las mamás que les pregunte uno, ¿cuántas veces has perdonado a tu hijo? Ni sé, ni le importa, ni se cansa de perdonar. Pero cuando el amor al viejo disminuye, no, si lleva 3, se la estoy contando. Déjalo que le siga. Lleva 4, déjalo que le siga. Significa que ahí ya se acabó el amor. El amor de Dios ha quedado tal vez un poco de amor humano, pero es tan imperfecto que cualquier ratito es como nitroglicerina, cualquier sacudida va a explotar aquello. Cualquier cosita, cualquier violentita y pum, va a tronar aquello y va a hacer que se despedace todo. Entonces, el que ama es capaz de dar, no mide, no cuenta las cosas. Por eso, amar a Dios no solo es dar besitos, no solo es rezar novenas, porque eso sería una manera imperfecta de amar a Dios. Sí es amor, pero es una manera imperfecta de demostrar el amor de Dios. El amor de Dios, el amor a Dios se demuestra obedeciendo. Por eso los papás deben enseñar a sus hijos a obedecer, deben de aprender a mandar, de tal manera que a los hijos no les cueste trabajo la obediencia, que la obediencia no tenga que darse solamente cuando hay un castigo de por medio. ¿Por qué? Porque si el hijo no sabe obedecer a los padres, no sabrá obedecer a Dios. Y si no sabe obedecer a Dios, ya va a estar en un conflicto eterno. Ya va a estar en un conflicto tremendo. Por eso los papás deben de tener mucho cuidado, no desesperar a los hijos con la autoridad que tienen. A veces deben ceder para poder recuperar a sus hijos. A veces deben de ceder, pero tienen que tener la sabiduría para saber cuándo ceder y cuándo no se puede ceder. Por amor a Dios, cuando no se puede ceder y cuando sí se debe de ceder. Porque, repito, lo demás sería un amor muy imperfecto. Un amor muy imperfecto. El amor a Dios entonces se le demuestra obedeciéndolo. Se demuestra sacrificando nuestra voluntad para hacer la suya. Aquí ya para tener de tarea que les voy a invitar a que reflexionen en estos días, en esta semana. Si Jesús en este momento pronunciara tu nombre, como quiera que se llamen ustedes, Eustoquia Filomena, que Dios pronunciara tu nombre y te preguntara, oye, ¿me amas más que estos? ¿Qué significa me amas más que estos? ¿Estarías a sacrificar más cosas por amor a mí de lo que estos podrían sacrificar por mí?
Es algo que tenemos que pensar. Es la pregunta que le hicieron a Pedro y es una pregunta que también el Señor nos va a hacer a nosotros. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto amas? Si Él te pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Hasta dónde estarías dispuesto tú? ¿Hasta dónde estarías dispuesta tú a llegar por amor a Dios? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué grado de sacrificio estarías dispuesta a llegar? Segunda cosa que les invito a reflexionar. De estas cosas ustedes pueden agarrar una sola, la que crean que más les convenga. Segunda cosa, tú, por amor a Dios, ¿podrías declararle la guerra a tus pecados? Por amor a Dios, porque nosotros nos dejamos vencer muy fácilmente por el pecado. Y a veces decimos, es que la tentación era muy grande, y por eso nos aclara San Pablo, no han llegado a derramar la sangre en la lucha contra el pecado. Ese es el amor más grande. Llegar a derramar, estar dispuestos a derramar la sangre. Cuando San Francisco de Asís recibe el don de amar a Dios y entonces le viene la tentación contra la carne y él dice, ¿cómo voy a satisfacer esta necesidad que siento ofendiendo a Dios? Yo amo a Dios más que a mí, pero como era tan fuerte la tentación de la carne, lo que hace es salirse, busca una planta llena de espinas y se avienta encima de la planta y las espinas se le encajan, lo rasgan y todo, y cuando ya se hace de lado con su cuerpo todo lastimado, le dice, a ver, pídeme lo mismo. A ver, pídeme lo mismo. No, ¿qué le interesa para el cuerpo? Sanar las heridas que tenía. Ya no había tiempo para pensar en cosas de pecados de impureza. Y no fue así, ¿va? Y cuando viene el tiempo de heladas y no había plantas con espinas, y entonces le vuelve a venir la tentación a Francisco y sale Francisco, ¿va? Soportando aquella tentación como Jesús en el huerto de los olivos, hasta casi derramar. Como no había plantas donde aventarse, se avienta en la nieve. Lo levantaron sus compañeros, lo agarran tieso de frío, pero no le iba a vencer la tentación, estaba dispuesto a morir antes que ofender a Dios, estaba dispuesto. Ese sí le puede decir a Dios, te amo. Ese sí le puede decir, ese se lo puede demostrar. Pero tú y yo le podríamos demostrar a Dios que lo amamos. ¿Podríamos? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar a un sacrificio? ¿Hasta dónde podríamos declararle la guerra a un vicio por amor a Dios, para estar con Él, para no ofenderlo a Él? ¿Sí? Otra cosa que los invito a pensar, de entre estas cosas, lo que más les sirva. ¿Por qué personas tú estarías a sacrificarte más? Son las personas que más amas. Y si tú no te sacrificas por nadie, ni siquiera por ti, ni siquiera a ti mismo te amas. No bien, habrá un amor desordenado, pero no un amor verdadero. Cada quien debe pensar, debe de ir dentro de sí mismo y buscar, porque puede ser que estemos pensando que estamos bien delante de Dios y no vaya a ser que el día de nuestra muerte lleguemos al juicio y Dios nos diga que no le gustó nada de nuestra vida. Desde ahorita tenemos que empezar a hacer evaluaciones a la luz del Evangelio para ver si lo que estamos haciendo le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Aquí lo que cuenta es el amor. El amor. El servicio tiene valor en la medida del amor, solo en la medida del amor. Una persona que se le paga por cuidar a un bebé no tiene méritos porque le están pagando por hacerlo. Le están pagando por hacerlo. Entonces, si nosotros cuando hacemos un acto de servicio tenemos otra finalidad, eso es lo que nos pagaría. Por eso todo tiene que estar involucrado el amor en nosotros, el amor hasta el sacrificio. ¿De quién? ¿De tu prójimo? No, el sacrificio de nosotros. Yo soy el que le quiero probar a Dios cuánto le amo. ¿Sí? Si tú se lo quieres probar, tú te sacrificarás. Si yo le quiero probar, yo me sacrificaré. Cuando alguien me dice a mí en confesión, Padre, póngame una buena penitencia, yo les digo, tú tienes que decirme cuál es. Porque si yo te digo, no tomes soda, y me dice la persona, no me gustan, no resulta.
No resulta ese sacrificio. No comas tortillas, no me gustan, pues no tiene. ¿Sí? No veas tele, no sirve, pues no tiene sentido ese sacrificio. Mejor dime tú qué te gusta y qué te dolería privarte de eso, y yo te lo pongo como penitencia. Es que no aguanto a mi suegra y le voy a dar un beso. Esa es penitencia. Dele un beso a la leona, vaya y dele un beso allá. Ahora, eso sí, pero es algo, ya es personal. ¿Hasta dónde quieres llegar tú? ¿Hasta dónde quieres llegar tú? Eso es algo que uno debería de pensar muy seriamente esto. Otra cosa que podríamos pensar, si tú eres capaz de sacrificarte por las personas que amas, ¿qué hay de las personas que ama Dios? ¿Qué hay de las personas que ama Dios? Es bien curioso porque las abuelas son bien buena onda con sus nietos, pero no más con sus nietos. Eso ya no tiene nada que ver con el amor de Dios. Eso es meramente humano. Y si es meramente humano, no tiene ningún mérito, no tiene ningún chiste, absolutamente ningún chiste. Por eso también piensa, ¿qué hay de las personas que Dios ama? Si el amor de Dios está en ti, si el amor de Dios está en mí, ¿por qué no soy capaz de sacrificarme por los que Dios ama? No solo por los que yo amo, por los que Dios ama. Es algo que tendríamos que pensar cada uno de nosotros. Otra cosa, si no perdonas tú por amor a Dios, ¿en qué te puedes parecer al Dios Padre que te ha adoptado? Si tú no eres capaz de perdonar por amor, si tú te tornas violento con el que te hace algo, si tú te vuelves vengativo, justiciero, si tú te vuelves ¿en qué te pareces al corazón que te ha creado y que te ha adoptado como hijo, que te ha adoptado como hija? ¿En qué te parecerías? En nada. Y si no nos parecemos a Dios, no tendremos parte con Él. Porque si yo no me parezco a Dios, si yo y Dios tenemos gustos diferentes, ¿cómo voy a estar en el cielo? Si los gustos de Dios y yo son diferentes. Por eso es que el tiempo del mundo es para purificar nuestras intenciones, para clarificar nuestra finalidad, la misión que tenemos aquí en la tierra, y tenemos todos los años de vida para realizarla. ¿Qué? Crecer en el amor. Si no creces en el amor, de nada sirve. Dice San Pablo, si yo entregara mi cuerpo al fuego, pero no tengo amor, de nada sirve. De nada sirve. Mi voz dice, si yo hago que todos entren al templo para que amen a Dios y yo no lo amo, soy como las campanas que a todos meten al templo pero se quedan afuera. Si no tengo amor, de nada sirve. Eso es un grito hueco, seco, sin nada. Lo primordial de todo es el amor. El servicio debe nacer del amor. Hay que empezar a servir, pero mientras vamos trabajando en crecer en el amor, pero no en el amor exclusivo, no nada más tratar bien a los que yo quiera, sino que si es el amor de Dios en mí, entonces se va a manifestar en el amor a los que me rodean, en el amor a los que me rodean. Y de veras, algo para que estemos repasando en nuestra mente todo lo que se pueda, es lo más importante en la vida es aprender a amar. Eso es lo más importante. Aunque seas el hombre, la mujer más pobre del mundo, aquí lo más importante es que aprendas a amar. Lo que cuenta no son tus triunfos, sino cuánto creciste en el amor. Lo que cuenta no es tu servicio, sino cuánto te ayudó a crecer en el amor. Solo el amor tiene primacía en esto. ¿Qué dice San Juan al final de su carta? Al final, al atardecer, es decir, al final de nuestra vida, seremos juzgados en el amor. En el amor. Seremos juzgados en el amor. ¿Qué gano yo con ser sacerdote si no crezco en el amor? ¿Qué gano? ¿Qué tanto me puedo identificar con Cristo si no amo a los que Cristo ama? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto provecho podrá tener mi sacerdocio si solamente lo vivo para mí, a mi manera? Si no es para crecer en el amor, nada sirve, nada es importante, nada. Aquí lo único importante, ni siquiera podemos decir lo más importante, no, lo único importante en la vida es aprender a amar por amor a Dios.
No solo amar, sino amar por amor a Dios. Y para llegar a amar con el mismo amor de Dios. Y esto no se logra sino a punta de sacrificios. Esto no se logra sino a punta de sacrificios. ¿Qué tan fuertes y difíciles van a ser esos sacrificios? Pues tanto cuanto estés alejado de Dios. Porque el que ame a Dios, los sacrificios van a ser dulces. Va a ser agradable. Va a desear que algo le haga sufrir para mostrarle el amor a Dios. No podemos, dentro de la mentalidad de la iglesia, ya no se nos pide que nos hagamos sufrir nosotros, como en la Edad Media, que agarraban un gato de la cola, se lo echaban a la espalda y le jalaban para que agarrara el gato, y era el tremendo sacrificio, y ahí va la gente. Son cosas que se nos quedaron todavía muy arraigadas con nosotros, y vemos, por ejemplo, sacrificios grandes que se hacen en Semana Santa, gente que se va azotando y azotando, pero no entiende nada. ¿Por qué? Porque después de azotarse y sangrarse se van a la cantina. ¿De qué sirve eso? ¿Qué están mostrando ahí? ¿De qué sirvió? ¿Para qué era? ¿Para quién era? No tiene ningún sentido. Por eso es crecer en el amor. Hagas o no hagas, crecer en el amor. Crecer en el amor es lo único importante en la vida. Crecer en el amor. Si cuando llegue el día de nuestra muerte no amamos, ¿de qué va a servir todo nuestro servicio? ¿De qué van a servir todos nuestros esfuerzos? ¿De qué va a servir toda nuestra vida? De nada, absolutamente de nada. Todo está centrado, mis hijos, en el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Si nosotros nos vamos llenando de Dios, Dios va a dulcificar tu voz, va a dulcificar tu mirada, va a dulcificar tus palabras, y va a llegar un momento en el que te ve a ti, verá a Jesús. El que te escuche a ti, lo escuchará a Él. El que te ame a ti, lo amará a Él. Ese es el objetivo de nuestra vida. Todo lo demás puede estar o no estar, puedes hacerlo o no hacerlo. Lo principal, no lo principal, lo único importante, lo único verdaderamente importante es crecer en el amor. Revisen cómo están en su familia, cómo estás en el amor a tu esposa, en el amor a tu esposo, en el amor a tus hijos, pero también en el amor a los que Dios ama. ¿Cómo estás en el amor? ¿Cómo estás en el amor ahí? Porque ese es el sentido de todo. El que ama ha renacido. El que no ama sigue muerto. El que no ama sigue muerto porque no tiene a Dios en su corazón. Por eso nada más. A los ojos de Dios viven los que tienen su vida y su amor en su corazón. Por eso tenemos que esforzarnos en esto. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz, y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.